Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las funciones de la corteza cerebral. Dentro de la corteza cerebral tenemos cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En el lóbulo frontal se encuentra el área motora primaria, que nos dice que se encarga de la ejecución de movimientos voluntarios. El área premotora nos dice que se encarga de la programación y coordinación de movimientos voluntarios. Tenemos el área de Broca. En el área de Broca se encarga de la programación de las articulaciones de la escritura. Y el área prefrontal, que nos dice que se encarga del control cognitivo, bueno, de la regulación de emociones, de todos los procesos mentales, ¿no? También ahí tenemos los procesos motivacionales y atencionales. En el lóbulo frontal tenemos el área somatosensorial primaria. El somatosensorial primaria dice que se encarga de las sensaciones de todo el cuerpo. Es recibir la información de las sensaciones de todo el cuerpo en primera instancia. Luego tenemos al parietal superior, que nos dice que se encarga de la orientación espacial de todo el cuerpo, ¿no? La orientación espacial y el reconocimiento de figuras tridimensionales. Luego tenemos al giro supramarginal, que nos dice que se encarga de los procesos de la lectoescritura, y también tenemos al giro angular, que se encarga de los procesos de la lectura. Ahora, tenemos el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, en esta parte de aquí se encuentra el área auditiva, que se encarga de recibir la información auditiva. Ahora, tenemos en esta parte de acá el hipocampo, o también llamado el giro temporal medial, que se encarga de los procesos de la memoria, o también en acá es la entrada y salida de toda la información. Luego tenemos al giro temporal inferior. El giro temporal inferior se encarga de el giro temporal inferior, que nos dice que se encarga de reconocimiento de rostros y objetos familiares. Y tenemos el área de Wernicke en esta parte de acá, que nos dice que es la comprensión final del lenguaje auditivo. Y por último tenemos el lóbulo occipital. Primero el área visual primaria y el área de asociación primaria. El área visual primaria se encarga de recibir la información de lo que se está observando. Y en el área de asociación nos dice que aquí se encarga de procesar la información, ya sea en el color, en la forma, la profundidad, el tamaño. Ahora, dentro de la corteza cerebral nosotros tenemos áreas de producción y las áreas de recepción. En las áreas de producción solamente se encuentra el lóbulo frontal. Solamente el lóbulo frontal es el área de producción. En cambio, en las áreas de recepción sí se encuentran los tres lóbulos restantes, lo que es el área, por ejemplo, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que son áreas de recepción. Solamente reciben información, hasta procesan, pero no producen. Entonces, en las áreas de recepción tenemos áreas primarias y áreas de asociación. En las áreas primarias, como ya había mencionado, es en la motora primaria que se encargan de recibir la información en primera instancia. Y en las áreas de asociación tenemos las unimodales y las multimodales. Las unimodales porque solamente reciben un tipo de información. Y en las áreas de asociación multimodales reciben las áreas de asociación multimodales son de dos o más lóbulos que pasan la información. Por ejemplo, ¿no? Tenemos al lóbulo occipital, que necesita mandar información tanto al lóbulo parietal o al lóbulo temporal. En ahí sería un área de asociación multimodales, porque pasan la información a los dos lóbulos para saber qué es y dónde, porque ya sabemos que el lóbulo parietal es saber el espacio, ¿no? ¿Dónde? Y el lóbulo temporal se encarga de decirnos qué es lo que estamos viendo o lo que está viendo el lóbulo occipital. Entonces se encargan de asociar e interpretar la información que se le está mandando, ¿no? Ahora, en las áreas de producción también tenemos áreas primarias y áreas de asociación. En las áreas primarias también se encargan de recibir la información en primera instancia. Ahora, en las áreas de asociación tenemos a las áreas secundarias y las áreas terciarias. En las áreas secundarias está el área de Broca, el área premotora. Y en las áreas terciarias ahí está la corteza prefrontal. Esta parte de aquí está, ya que se encarga de dirigir y regular los procesos mentales. Evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un examen profundo de las funciones cognitivas, conductuales y emocionales. Ahora,
¿Cuáles son los objetivos de la evaluación neuropsicológica? La evaluación neuropsicológica tiene por objetivo crear programas de intervención individualizada. También poder detallar el impacto del daño cerebral que se puede estar causando si encontramos en alguno de nuestros pacientes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener al momento de realizar una evaluación neuropsicológica? Primero, debemos de tener un buen ambiente. Lo que es el ambiente, la proximidad y también el dominio del instrumento, ¿no? El dominio del instrumento y lo que es la disposición del paciente. La disposición del paciente. Ahora, nosotros al momento de interpretar la evaluación neuropsicológica o toda la evaluación neuropsicológica, nosotros debemos tener en cuenta la psicometría, el aspecto cognitivo, el aspecto ecológico y el aspecto neurofuncional. Ahora, el proceso neuropsicológico tiene 3 fases, lo que es la primera, la anamnesis o la historia personal. Por segundo tenemos la selección de los instrumentos que se va a realizar. Y por último, vamos a tener que detallar o redactar el informe neuropsicológico. Ahora, el proceso neurocognitivo. En aquí nosotros vamos a hacer una anamnesis, ¿no? En la anamnesis nosotros vamos a encontrar los posibles daños cerebrales que pueda tener el paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico hipotético, en ahí vamos a seleccionar los instrumentos y por ende vamos a proceder a aplicar los instrumentos que hemos seleccionado, ¿no? Vamos a aplicar los instrumentos. Seguidamente vamos a aplicar el instrumento. Y por último vamos a preguntarnos si el instrumento sirvió o no. Si sirvió el instrumento, vamos a proceder a hacer el informe neuropsicológico, ya sea oral o escrito. Ahora, si es que no sirvió el instrumento, nosotros vamos a tener que plantearnos nuevas hipótesis para poder agarrar nuevos instrumentos para poder evaluar, ¿no? Ahora, en la clasificación de las pruebas se dividen en 3: las pruebas de screening, las pruebas específicas y las baterías. Las pruebas de screening, ahí está tal vez el test de MOCA, que simplemente son para saber la edad mental del paciente. Ahora, en las pruebas específicas tenemos, por ejemplo, al D2, ¿no? Que básicamente, específicamente, se basa en saber cómo es la atención de la persona, ya sea su atención sostenida, su atención selectiva, el D2. En cambio, acá en las baterías ya son pruebas completas. Por ejemplo, acá encontramos el BANFE, el D2, el Neuropsis. Estas pruebas son baterías porque son completas, porque evalúan bastantes, por ejemplo, todos los procesos cognitivos abarcan varias partes de la corteza cerebral. Entonces, en estas pruebas en las baterías, el BANFE, el D2 y el Neuropsis se llaman baterías porque son pruebas que son bien completas, que evalúan bastantes partes neurocognitivas que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, en conclusión, debemos tener en cuenta que la evaluación neuropsicológica es un proceso amplio que nos va a botar resultados que van a servir para saber si nosotros o nuestros pacientes tienen un daño cerebral. Y a continuación, luego de la evaluación neuropsicológica, se hace un programa de intervención para poder nosotros saber, cuando ya tenemos la evaluación neuropsicológica, al final nos va a botar resultados si la persona tiene daños cerebrales en cualquiera de los lóbulos. Entonces, de acuerdo a los daños cerebrales que tenga la persona, vamos a hacer un programa de intervención y en el programa de intervención se le va a trabajar el daño cerebral o en qué parte de los lóbulos tiene algún daño cerebral. Muchas gracias.